quiero recordarles a nuestros oyentes que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, @radiotpc, y también a través de nuestra página web www.todoporchile.com. Allí van a encontrar un icono de Sky. Hacen clic allí, se les abre una ventanita que les va a pedir autorización. Al aceptarla, se ejecuta la aplicación que les lleva directamente a la cuenta de Sky, donde pueden escribirnos. No hace falta que envíen la solicitud de contacto, simplemente nos escriben allí su pregunta y nosotros la leemos al aire. Llegó la hora que toda América espera. Las Américas opinan en su radio TPC. Somos una América unida. Y ahora con ustedes, los conductores del programa. Jorge Omar Guidobono Damia y el coronel Roberto Velasco. Buenas noches, América. Buenas noches, mundo. Como habíamos quedado, hoy estaremos con la segunda parte de la entrevista en vivo al doctor Fernando Antonio Vargas Kemba, presidente de la Fundación Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla, autor del libro La FARC es brazo armado de qué partido político y el verdadero origen de la FARC. Antes de darle paso a nuestros dos invitados del día de hoy, vamos a darle entrada a nuestro compañero Roberto Velasco. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, Jorge. ¿Y tú? Todo lindo. Me alegra estar... el frío acá en Montevideo. Sí, está bravísimo. Pero me alegra estar nuevamente con nuestros oyentes, Jorge, y como siempre, un fuerte, caluroso y apretado abrazo a nuestros presos políticos en América, civiles, policías, fuerzas de seguridad, de orden y militares. Seguimos junto a ustedes, seguimos en la trinchera. Muchas gracias, Roberto. Hoy tenemos la suerte y yo la alegría personal de que esté con nosotros uno de esos grandes hermanos que me regaló la vida y la lucha contra el Foro de San Pablo, que el jueves pasado no pudo estar con nosotros. Hablo del Gustavo Adolfo Salazar Muñoz desde Colombia. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, mi apreciado Jorge Omar. Un atento saludo a todos los radioescuchas de los diferentes países que están con nosotros. Fuerte abrazo para todos y bienvenido, Roberto, doctor Vargas Kemba, bienvenido a Radio Todo por Chile, la voz de los que no tienen voz. Exacto. Y ahora sí, el invitado de lujo y gran amigo, ¿cómo estás, Fernando? Mi querido Jorgito, buenas tardes, buenas noches, aquí ya en Colombia. Muchas gracias por esta invitación. Permítame saludar al señor coronel y a Alicia, por supuesto, mi cariño. A mi compatriota, mi doctor Gustavo, aquí juntos en la misma trinchera, compartiendo esta patria sufrida y avasallada por el terrorismo. Orgulloso, como siempre, de estar en tu programa. Muchas gracias por esta invitación. No, los agradecidos somos nosotros. Y aparte, ya te lo dijimos, los micrófonos de Radio Todo por Chile, la voz de los que no tienen voz, son tu casa. Mil gracias, Jorgito. Hoy comenzaremos con la segunda parte, como bien dije. Roberto, ¿qué pregunta, qué idea tienes tú para nuestro entrevistado? Y no podemos decir entrevistado a Gustavo, ya que Gustavo es parte de esta casa. Así que... Muchas gracias.
Roberto, tú. Bueno, muy bienvenido, doctor Vargas. Un placer. Gracias. La pregunta es la siguiente: ¿la FARC es el movimiento activo terrorista sudamericano más antiguo del continente? ¿Ha tenido la FARC en su accionar, en su frente político, infiltración en las diferentes, en los diferentes grupos existentes en su país? Sí, coronel, gracias. Yo pienso que quiero interpretar bien su pregunta. Que las FARC son el grupo más antiguo, vigente aún en lucha, sí, en guerra, sí, pero no es el grupo más antiguo de América Latina en cuanto a grupo guerrillero comunista, por supuesto. Desde los inicios del siglo pasado, ya en diferentes países de América Latina se formaban ya secciones armadas, como las llama Lenin dentro de los diferentes partidos de América Latina, partidos comunistas. De manera que las FARC simplemente es una denominación un rebautizo que en el año 1966 ocurre en Colombia de un escuadrón de la muerte formado por el Partido Comunista Colombiano, que venía operando y asesinando campesinos unos años antes, como 15 o 20 años antes. De manera que las FARC, digamos, tienen una paternidad desde el año 66, y el Partido Comunista, que es su gran gestor, su gran matriz creadora, tienen toda la paternidad sobre los demás grupos guerrilleros. Y digo sobre todos, es sobre todos, porque de las FARC sale el M-19, todos los miembros del M-19 primero militaron varios años en las FARC, en donde se prepararon y se instruyeron. Es que hay un elemento que no podemos dejar salir y que está en el libro que vamos a publicar próximamente aquí en Colombia, en el Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla comunista. Y es el tema que de eso sí, en Argentina pues conocen ustedes muy bien, en Chile, en Guatemala, luego en Cuba y en Colombia, por supuesto, que son de las escuelas de cuadros. De manera que, por ejemplo, miembros fundadores de las FARC estuvieron en la Escuela de Cuadros Aurora en Argentina en 1958-59. La Escuela Aurora de Argentina es una escuela muy conocida en la historiografía comunista, pero muy desconocida hoy para las nuevas generaciones en la historia. Nosotros tenemos unas nuevas generaciones absolutamente ciegas en la historia y por eso son tan fáciles de manipular por la propaganda comunista. De manera que si hoy resucitara Lenin, Dios nos ampare, por supuesto, y dijera que es de un movimiento ecológico pro defensa de las ballenas y de los gorilas, créanme lo que el 90% de la juventud mundial le creería. Es la propaganda comunista que es hábilmente lanzada en los medios de comunicación, que genera campañas políticas a nombre de diversas organizaciones con los mismos miembros comunistas que han sido históricamente militantes y actuantes de los partidos comunistas en Colombia, por ejemplo, son maestros en el cambio del nombre. Por ejemplo, Petro inicialmente pues era M-19, Petro, el alcalde de Bogotá. Al desmovilizarse Petro en el año 91, en el año 90-91, en el proceso de paz, de impunidad, por supuesto, que no pagaron ni un día de cárcel por sus crímenes terribles, Petro llega a la Cámara, al Congreso de la República, con la bandera del M-19, Alianza Democrática de M-19, pero siempre M-19, hasta que luego ya se integra con otro nombre cuando ya se quema el M-19 en su campaña política en Bogotá y comienzan ya las clases populares a ver que eso es un fraude y otro brazo político afín pues a los mismos fines y métodos de las FARC. Entonces se cambia y entra a formar parte de la Alianza del Polo, que el Polo es un partido de izquierda donde el Partido Comunista lo crea, se cambian el nombre, se ponen flores de girasol alrededor y así perduran un tiempo hasta que se desgasta por la corrupción tan terrible en el distrito de Bogotá,
que por el ataque y el asalto al erario y el apoderarse de los presupuestos públicos. Entonces, ahora ya desprestigiado, vencido, destapado, lanza su nuevo movimiento Petro a la cabeza, se llaman los progresistas. Entonces, así vienen dándole uno y otro nombre. Igual ocurre con las guerrillas comunistas en Colombia. Las FARC generaron el M-19. Las FARC han sido instructoras, como lo son en Venezuela, con muchos de las organizaciones irregulares creadas por el chavismo. Las FARC, como seguramente tienen también sus escuelas de cuadros en Ecuador, como seguramente tienen sus intereses en Brasil, etcétera, ¿no es cierto? De manera que las FARC sí tienen, mi querido coronel, todo el historial de responsabilidad y de gestión y de creación del ELN, del EPL, de todos los demás grupos guerrilleros en Colombia. Más allá del enfrentamiento militar y del narcotráfico, que la FARC es la cabeza de esas dos actividades, la educación ha sido infiltrada por gente de la FARC. A ver, digamos que las FARC son un brazo armado, ¿no es cierto?, del Partido Comunista. El Partido Comunista maneja los sindicatos en Colombia. Los grandes sindicatos de empleados públicos, que son los sindicatos mayoritarios en Colombia. Los sindicatos del petróleo, los sindicatos de la educación, Azonal Judicial, que es la Asociación de Justicia en Colombia, el sindicato de la educación, todos están controlados por células y por miembros del Partido Comunista, de manera que no son las FARC en sí las que pueden estar infiltrando. El asunto es que pertenecen a los cuadros políticos que son los grandes gestores y creadores de las FARC. O sea, son cuadros del Partido Comunista los que están ostentando y han penetrado el Estado colombiano en sus diferentes niveles. Las FARC envían a algunos de sus miembros a formar parte de algunos institutos y de algunas posiciones políticas, pero yo diría que más que todo regional, mi querido coronel, o sea, en el sentido de que miembros de la FARC pueden estar manejando juntas de acción comunal campesinas en diferentes municipios donde hay presencia permanente de las FARC, miembros de los consejos municipales, de alcaldes pueden ser militantes de las FARC. Pero a nivel nacional, pues ya para eso tienen los cuadros políticos perfectamente preparados por el Partido Comunista, ¿no es cierto? Sí, incluso hay denuncias ya que en otros países de América Latina, particularmente del Cono Sur, hay representantes de los cárteles de la droga de las FARC que están manejando justamente ese tipo de actividades, trata de personas y tráfico de drogas. Todo, como usted bien dice, estimado doctor, tiene sus raíces en el Partido Comunista. Por supuesto. Que está en Uruguay, comenzó a clavar sus garras allá por 1920, cuando el Partido Socialista tuvo una decisión muy grande por las famosas 21 condiciones de Lenin, de la Tercera Internacional. Sí. Y estamos todos en la misma lucha. Yo no sé cuál es su concepto, pero yo como veo el panorama, hoy por hoy seguimos en una situación, pensando con la cabeza de ellos, ¿verdad? En una situación de guerra donde que lo que se pretende es el cambio brutal de estructuras y una acción revolucionaria a rajatabla, totalmente estricta. Yo no sé si su visión es la misma. No, por supuesto, coronel, por supuesto. Lo que llaman el socialismo del siglo XXI es el comunismo del siglo XX, es exactamente idéntico. Pero lo que hablaba ahora hace poco, lo que les ponía, son astutos en el manejo publicitario. Mire, el comunismo son maestros del arte de la propaganda. Ellos ahora se presentan como socialismo del siglo XXI. En realidad, en el fondo, es lo que usted acaba de decir, mi estimado coronel Velasco, es exactamente eso. Es el mismo comunismo, con las mismas intenciones, utilizando una variedad de estrategias de propaganda para engañar incautos, para engañar nuevas generaciones. Es que
Lo más sorprendente, por ejemplo, en Colombia es que las juventudes, Colombia, América Latina tiene un alto porcentaje de juventud, de manera que esa juventud es la presa fácil de la propaganda comunista. Y es una juventud absolutamente vacía en historia y en conocimientos, porque la educación oficial y la educación privada, paradójicamente, que entró en lo mismo, pues no les ha dado los instrumentos de análisis histórico para poder estar vacunados frente a la propaganda y frente al comunismo. De manera que son presa fácil, tan fácil son que hoy en Colombia, bueno, ya se viene trabajando en Colombia y me imagino que en sus países también, en América Latina en general, la reforma electoral para darle el derecho al voto a menores de 18 años. ¿Por qué? Uno dice, hombre, pero a unos jóvenes absolutamente pues inmaduros por la edad, carentes de formación, que por eso se llaman la etapa de adolescente. Es que adolece de una serie de valores y de formaciones aún. Se le quiere dar el derecho al voto para que sea fácil presa de la propaganda populista, demagógica de las izquierdas y lo lleve a sufragar a favor de ellos para llegar al poder por vía democrática, que es como les gusta llegar en los últimos años. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Y después, exacto, acá Fernando, en el Uruguay, sí. Que lo quisieron en un momento dado, plantear de bajar a 16 años, sí. Además de autorizar el voto consular cuando hubo un plebiscito en el Uruguay, que la mayoría del pueblo se expresó que no lo querían permitir. Ellos igual siguen insistiendo. Esa es una política y una forma de actuar del foro. Claro, por supuesto. Y como veníamos diciendo ahora, son estrategias para la toma del poder, ¿no es cierto? Ellos, la izquierda latinoamericana entendió desde hace unos años, en la década del 90, y pienso que en el año, no me acuerdo bien si es el año 96, Fidel Castro produce un documento, no sé si ustedes recuerdan, 96-97, con destino a los movimientos guerrilleros en Colombia, donde les dice que la época, que el momento de la revolución a balazos y la toma del poder pasó, que ya todo está abierto, como lo han demostrado varios gobiernos de América Latina, todo está listo para acceder al poder por vías democráticas. Se lo dice Fidel Castro a las guerrillas colombianas en un documento. Exacto. De manera que ellos entienden... Yo lo leí porque me lo mandó por mail Gustavo Adolfo. Ya. A quien vamos a darle entrada, porque si no nos va a pegar. No, debe estar que nos pega con el micrófono. Mordiéndose los labios. A ver, algo decía Jorge Omar, muchas gracias. Adelante. Acotando lo que dice nuestro apreciado doctor Fernando Vargas, es aterrador. En diferentes conferencias que se han tenido la oportunidad de dictar aquí en el Valle del Cauca, en Bogotá, en Medellín, cuando se habla de comunismo o partido comunista, muchos jóvenes, y reitero, muchos jóvenes, inmediatamente se han parado de sus asientos y me han dicho, doctor, cuando venga a asustarnos con el coco, tenga en cuenta que tenemos más de 18 años. ¿Cómo así? ¿Por qué? Doctor, el comunismo no existe, el comunismo murió con la cortina de hierro. Esa es toda la formación intelectual que tienen nuestros jóvenes, al menos en Colombia. Debe uno repasar la historia y decirle, jóvenes, lean por favor la vinculación del Partido Liberal, de los extremistas radicales liberales de los años 40 y 50, cómo crearon las guerrillas comunistas en asocio con el Partido Comunista. Les doy una prueba fehaciente. Vayan a cualquier kiosco de la calle en nuestra democracia y pidan un semanario Voz. ¿Qué es eso? Semanario Voz es el órgano escrito del PCC colombiano, del Partido Comunista Colombiano. Ahí prueban su existencia. De tal manera que nosotros debemos darle a los jóvenes formación. Nos encontramos con un obstáculo. Los jóvenes no les gusta leer en su gran mayoría. Entonces, esta clase de foros, de talleres, de centros de pensamiento deben reiterar, enfatizar la historia del comunismo a nivel internacional en nuestros diferentes países y decirles, muchachos, el comunismo existe. El comunismo es el castrochavismo actualmente enquistado en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador,
y en Colombia, desafortunadamente. Me refiero a la historia. Después del golpe de abril de 1948 en Bogotá, el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, los extremistas radicales liberales autorizaron al Partido Comunista para conformar extensas zonas en el oriente de nuestro país, conocidas como zonas exclusivas para ellos delinquir, digamos la verdad. Esas zonas corresponden a lo que hoy en día se conocen como zonas de reserva campesina, exigidas por la FARC, otorgadas por Juan Manuel Santos. Todo eso es un plan macabro ideado por el Foro de Sao Paulo, como lo hemos reiterado en infinitas oportunidades, en coordinación con el sector más extremista del Partido Liberal. ¿Qué opina mi doctor Fernando? No, por supuesto, te estaba escuchando, porque pues claro, tienes toda la razón. Esto de que nos habla el doctor Gustavo es algo que es conocido en América Latina. Esto de las zonas liberadas y de la formación de los territorios liberados por parte de los grupos comunistas armados en América Latina es algo absolutamente demostrado y demostrable. Pero no es novedoso, o sea, no es original de Colombia, las llamadas repúblicas independientes. Las repúblicas independientes, esos territorios liberados que tú hacías referencia, mi doctor Gustavo, son necesarias para todo tipo de guerrilla en América Latina, ha sido necesaria. Eso no es un producto colombiano, como se podría llegar a creer ahora en Colombia, ni mucho menos es un invento de ningún senador o periodista o político de derecha. No. El factor guerrillero necesita un territorio liberado, como le llaman ellos, que le sirvan de acopio, de entrenamiento, de recuperación, además de imagen mediática del poder adquirido mediante la presentación de ese territorio a diferentes medios de comunicación y organismos internacionales. Esto lo que estoy diciendo es que el mismo Lenin recomendaba en sus escritos que era necesario, por ejemplo en la guerra de guerrillas, Lenin decía que era necesario en este tipo de guerras crear puntos de apoyo geográfico en diferentes pueblos y regiones para extender la insurrección a diferentes localidades, decía Lenin. Perdón. Igualmente, la doctrina comunista enseña que los primeros momentos de las guerrillas comunistas son los momentos de la autodefensa, en donde se meten a una zona como lo fue en Colombia Marquetalia, o como lo fue el sur del Tolima mucho antes de Marquetalia, mi doctor Gustavo y queridos amigos, en donde durante años estuvieron como campesinos pacíficos, pero esa era una guerrilla en condición de autodefensa. Luego la hacen móvil y es cuando salen a hacer desplazamientos de guerrillas móviles. Pero quiero dejarles en claro algo. Esto no fue más, en Guatemala hicieron lo mismo. En Guatemala hubo territorios liberados también, pero todo esto es aprendido de la técnica de Mao Zedong. Mao contaba siempre con el campesinado. Les recuerdo que el maoísmo es fundamental en la lucha guerrillera, en la revolución guerrillera latinoamericana, porque nuestros países son fundamentalmente agrícolas, de manera que el comunismo sabe que en un país agrícola, donde según Mao ya había hecho su experimento chino también, un partido dentro de la ciudad no tiene muchas probabilidades de triunfo. Por lo tanto, necesitan tomar la reforma agraria como una bandera de agitación social campesina agraria y allí romper en el campo y a realizar la estrategia de la guerra de guerrillas desde el campo, ¿no es cierto? Igual ocurrió en el Brasil, al norte del Brasil. La zona fue en su momento controlada por guerrillas comunistas que tuvieron relativo éxito. De manera que hoy en Colombia, mi doctor Gustavo, para que vuelvas y retomes el tema, se están planteando, las FARC en Cuba están planteando
de nuevo que el Estado les reconozca y les entregue con soberanía y gobierno interno y estar armados dentro de ellas muchas zonas del territorio colombiano como zonas exclusivas de las FARC. Siga, doctor Gustavo, por favor, con ese tema. Perdone, Jorge Omar y Roberto, coronel, hago una anotación demasiado grave a lo que acaba de expresar el doctor Fernando. En el transcurso de la semana tuve comunicación directa con un militar colombiano que está laborando en el Meta, en el departamento del Meta. Las zonas de reserva campesina ya existen en Colombia, tanto en el Catatumbo como en el departamento del Cauca, vecino a nuestro valle. En el Meta existe una base coordinada entre policía y soldados, policías y militares. Ellos están trabajando juntos. A 500 metros, quienes son militares saben a qué corresponde esta distancia de peligro. A 500 metros hay cambuches de los terroristas de la FARC. La orden de Juan Manuel Santos es: no me les toca un solo pelo de la cabeza a un solo guerrillero. Están a 500 metros. Y en esa vereda, la población civil vive alejada de la base militar. Y les dijo: mucho cuidado que están preparando una carnicería contra ustedes. Pusieron esto en conocimiento del alto mando militar. Dijeron: ustedes no saben nada, ustedes no pueden hablar nada. El que hable se va de juicio militar, de corte marcial. De tal manera que de hecho ya existen esas zonas de reserva campesina aquí en Colombia desde hace muchos meses. Esa es la gravedad del asunto que estamos atravesando con nuestras fuerzas militares en Colombia. Continúa, por favor, Jorge Omar. Al revés, perdón. Continúa tú y Fernando. Los exactamente 3.908 oyentes que hay en estos momentos quieren escucharlo a ustedes dos y saber la realidad del tema de la FARC. No quieren ni escucharlo a Roberto ni a mí. Es sencillito esto. Fernando y oyentes, un dato que acaba de salir hoy. El señor presidente de Colombia, Timochenko, acaba de exigirle a Juan Manuel Santos, su títere, el 3% del Producto Interno Bruto durante 10 años para reparar, entre comillas, a las víctimas del conflicto armado colombiano. Palabras textuales de Timochenko. Es decir, la guerrilla terrorista narcotraficante con más activos y efectivo a nivel mundial se niega a reparar sus víctimas, se niega a decir la verdad. Es decir, verdad, justicia y reparación para ellos no existen. Al contrario, el Estado colombiano debe resarcir a las víctimas propiciadas por ellos. Pero, doctor Fernando, ¿quiénes son las víctimas? A nosotros nunca nos dejaron entrar a un solo foro de víctimas de la guerrilla. Fui personalmente a una universidad caleña, que había un foro con Piedad Córdoba, y con los mamertos del polo, separé cita con anticipación. Llegué con mi carnet del comité de víctimas y ¿sabe qué me expresaron? Doctor, qué pena, el cupo se llenó hace 5 horas, usted debió haber llegado hace 6 horas. No me permitieron el ingreso al foro. Entonces, casualidad. Eso aquí en Colombia, yo pude ver que había más de 45 asientos vacíos. No me dejaron entrar. Quise hablar con los periodistas, me sabotearon. Fernando ya conoce muy bien cómo es el saboteo que ejercen los mamertos aquí en Colombia, que es de golpe y palabra, no es solo de agresión verbal, sino física, y no se pudo intervenir como el comité de víctimas de la guerrilla. Entonces la realidad colombiana en cifras es espeluznante. Doctor Fernando, creo que usted dispone de algunas cifras respecto a soldados, a militares detenidos y en proceso de juicio en este momento, aparte de los que están siendo sindicados. Sí, no, hoy precisamente estuvimos hablando sobre ese tema en una reunión académica dentro de una de las escuelas militares, que el ejército tiene excelentes escuelas militares de formación académica, hay escuelas de especialización en diferentes materias del conocimiento, en derechos humanos, en administración, en ingenierías, el ejército colombiano en eso tiene bastante avance
y bastante orgullo en esas escuelas. Estábamos reunidos hoy académicamente precisamente en una de esas escuelas donde soy docente, yo soy profesor militar hace más de 25 años, y analizábamos precisamente el fenómeno terrible que ocurre en Colombia sobre la vulneración a las garantías judiciales en los procesos contramilitares por parte de la justicia ordinaria. Y ese es un tema candente y un tema de mucha preocupación al interior de las fuerzas militares de Colombia, porque si bien el fuero militar en Colombia pues se tiene casi que perdido, entonces están en manos de justicia ordinaria, en donde los fiscales son especializados, entre comillas, en una unidad de derechos humanos que sus fallos develan una militancia ideológica clarísima, antimilitarista, que yo sé que son fruto del adoctrinamiento universitario. Es que las universidades en Colombia, me imagino que en Uruguay, en Argentina, en Chile, son exactamente iguales. Cumplen con una misión de adoctrinamiento marxista, izquierdoso, en todo su estudiantado. Por ejemplo, en Colombia, para que se sorprendan, ya las universidades públicas han pasado a un segundo y tercer nivel en la producción de grandes cuadros políticos marxistas. Eso ya quedó para las más altas universidades de los más altos estratos en Colombia, los que sacan los mejores cuadros políticos. Ellos entendieron que la universidad pública simplemente producía unos milicianos que terminaban enguerrillerados, y si muy bien les iba, pues terminaban siendo por ahí jefes de cuadrilla. Pero cuando ese adoctrinamiento ideológico marxista se da al interior de la Universidad de los Andes, para nombrar una universidad, o de la Universidad Javeriana, el resultado es excelente, porque allí salen los jóvenes del estrato 48 que van directo a ocupar los más altos cargos del país por derecho propio. Señor. Tipo Enrique Santos Calderón, por ejemplo. Sí, por supuesto, ¿no? Pues imagínate, de las universidades importantes como la Javeriana salió el jefe Carlos Pizarro, jefe del M-19. Es decir, y eso también ha pasado en América Latina. Es que la revolución comunista no es una revolución de pobres, como todos saben. El otro día decíamos y afirmábamos que el comunismo no se lo inventaron los pobres. La ideología comunista no es una ideología producto, el pensamiento de un pobre que dijo qué maravilla de sistema de gobierno es este, en donde nadie tiene derechos y solamente el Partido Comunista nos gobierna buscando nuestra felicidad. Eso no se le ocurre a ningún pobre. Ese es el comunismo, es un sistema de gobierno de un sector de la plutocracia que sueña con manejar durante muchos años y muchas décadas todo el capital humano y todo el capital económico de la producción de un país de manera, oh Dios mío, exclusiva. En realidad las instalaciones de las empresas pasan, ustedes lo saben muy bien, sufren una devaluación rapidísima. A los 5 o 6 años esas maquinarias ya no tienen casi valor comercial. Pero ¿para qué tener unos ladrillos amontonados diciendo que se le entregan al gobierno para que sean los ladrillos de todos, cuando la explotación y la producción y el rendimiento de esa producción solamente corresponde a un sector muy exclusivo del Partido Comunista? De manera que esto es algo maquiavélicamente montado, pero quiero llamar la atención en lo que primero estabas diciendo, mi querido doctor Gustavo, y es en el ejercicio de la situación, en el ejercicio violento de la política en Colombia por parte de la izquierda. O sea, nosotros, las víctimas de las FARC, nosotros creamos el comité, para que ustedes sepan, mi querido Jorge, querido coronel y queridos oyentes, en el año 1991 nosotros fuimos la primera organización de víctimas existentes en América Latina y vigentes en medio de un conflicto, porque por lo general las organizaciones de víctimas surgen en el posconflicto. Aquí surgimos en medio del conflicto reclamándole al gobierno dos cosas: reparación a nuestro dolor, justicia y por supuesto pues seguridad. Pero paradójicamente nosotros hicimos las primeras 12 movilizaciones nacionales contra el secuestro en Colombia. Fuimos los primeros en irrumpir en la Comisión Interamericana como asociación de víctimas y denunciando las FARC y el ELN ante la Comisión Interamericana en los años 92-93, produciendo resultados excelentes en el año 94, como yo comentaba hace 8 días. Y igual hicimos grandes movilizaciones en el año 97, 98, en los años 2000. Pero paradójicamente, vean ustedes cómo en este gobierno
sufro un atentado a bala con mis hijos en el año 2011, cuando estoy recogiendo a mis hijos al mediodía en su colegio, y el presidente de la República guarda silencio y no se pronuncia contra el atentado del presidente nacional del Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla, que tiene el historial que le estoy diciendo. Nosotros hemos hecho hasta este momento 10 libros denunciando toda esta situación nacional, y esos libros que tenemos el orgullo, mi doctor Gustavo, de tener agotados en 6 y 5, 8 ediciones cada libro. De manera que el gobierno guarda silencio. La Oficina de Naciones Unidas en Colombia guarda silencio. Todos los estamentos estatales guardan silencio, y los medios de comunicación casi que no pronuncian, casi que no publican el atentado a bala, que me salvé, pues gracias a Dios, porque hay un cruce de disparos con los escoltas. El vidrio donde yo estaba sentado en el carro lo impactaron en 5 ocasiones, es decir, con mis hijos pequeños. De manera que llamo la atención en esto, porque el gobierno, el presidente Santos, cuando abre el proceso de paz, decide ningunearnos. No sé si ustedes alcanzan a entender el término, desconocernos. El comité no existe, el comité no tiene acceso a ninguna interlocución con el gobierno. Entonces el gobierno se dedica a crear falsas organizaciones de víctimas de FARC. Oigan bien esta denuncia: para usurpar los derechos de colectividades antiguas, que no somos sino 2 en Colombia, los que le pusimos la cara a la denuncia desde el año 91, los que pusimos nuestros muertos también en la organización, porque a nosotros nos asesinaron media junta directiva en la década del 90 y la otra mitad está asilada en Estados Unidos. Yo mismo me tocó salir casi 2 años de Colombia hacia España con mis hijos. Esto, lo que es terrible, es que el gobierno nos haya desconocido la interlocución con nosotros, con las víctimas reales y con la organización real de las víctimas de las FARC. Y a cambio, pues se han prestado, tienen millones de pesos del presupuesto nacional para fomentar falsas organizaciones de víctimas que han llevado a La Habana a abrazarse con las FARC y a ofrecerles el perdón y el olvido de sus crímenes, pues a cambio de un paseo a La Habana que paradójicamente... parece que Varadero atrae mucho a mucha gente que prefiere hacer eso para ganarse un paseo. Nosotros hemos denunciado eso aquí en Colombia. Nosotros hemos denunciado la suplantación de nuestros derechos en cuanto a la interlocución con el gobierno, porque nosotros nunca quisimos ir a Cuba. Lo primero que hicimos cuando iniciaron el proceso y nos entrevistaron algunos medios de comunicación es decir que el Comité de Víctimas de la Guerrilla, el histórico Comité de Víctimas de la Guerrilla, no quiere un cupo en Cuba. No tenemos a qué ir a estrechar la mano de los victimarios. Nosotros, los victimarios de las FARC tienen que interlocutar con los jueces de Colombia para ver cómo se someten a la justicia y cómo pagan sus crímenes. Pero nosotros no estábamos peleando, entre otras cosas, yo no me hallo dándole la mano a un criminal de estos para luego ir a tocar a un hijo mío. Eso sería vergonzoso para mí. De manera que nosotros no peleamos esos espacios allá, pero sí aquí nosotros como ciudadanos colombianos en pleno ejercicio de nuestros derechos civiles y políticos le hemos dicho al gobierno que exigimos que interlocute con nosotros para que nosotros le expresemos nuestras preocupaciones y nuestras exigencias en que nuestro derecho a la justicia se respeten los estándares internacionales que están establecidos en los últimos años. Pero no, nos desconocen, nos excluyeron, nos tienen absolutamente perseguidos, hacen los atentados, vienen las amenazas y el gobierno guarda silencio. En cambio, cuando cualquier ONGero de los otros, cuando cualquier organización real o falsa o de víctimas de paramilitarismo, de supuestas víctimas de Estado, que son los miembros del Partido Comunista, sacan con un comunicado diciendo que han sido amenazados, el gobierno se pronuncia en documento oficial, en rueda de prensa, el presidente de la República, condenando el acto, diciendo que tienen todo el apoyo, reforzándole sus esquemas de seguridad. A mí me quitaron el esquema a la mitad después del atentado. Esto es vergonzoso. De manera que la ONU se pronuncia inmediatamente condenando las amenazas a los sectores de izquierda. Y cuando nosotros somos los atentados a bala y los amenazados, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia guarda silencio, el gobierno nacional guarda silencio. Esto es preocupante porque yo les he dicho en comunicaciones que hemos tenido por escrito, porque con ninguno de ellos tenemos reuniones oficiales porque nos cortan toda interlocución, le hemos dicho que su silencio es cómplice y el silencio del gobierno
ante los atentados que hemos sufrido nosotros y el silencio de Naciones Unidas ante las amenazas y los atentados que sufrimos en el Comité de Víctimas de la Guerrilla en Colombia. Son mensajes claros a los victimarios, mensajes claros que conducen al asesinato de nosotros. Clarito, sí. Clarito, ¿no, Gustavo? Roberto. Claro, sí, estaba escuchando. Sí, Roberto. No, estaba escuchando justamente y estaba haciendo memoria, porque acá pasó y pasa algo parecido, ¿no? Y en otros países de América también. Los gobiernos hacen oídos sordos cuando los anticomunistas son atacados, o son mal presos, o son mal procesados, y cuando alguien de la simpatía de ellos, aunque lo ocultan oficialmente, tienen un problema, enseguida se rasgan las vestiduras y salen a protestar y a hacer marchas y movimientos, y la prensa venal y vendida los apoya y crean opinión. Realmente es una avalancha de cosas que se le tiran por arriba a la gente que no piensa como ellos. Me acordaba aquella frase de Fidel Castro, ¿no? El pluripartidismo es la pluriporquería, igual que el pluripensamiento. No lo aceptan, no cabe la menor duda de eso. Sí, mi doctor Fernando, dos ejemplos de actualidad que hay en Colombia. El periodista independiente Ricardo Puentes Melo, que acaba de salir al exilio por persecución judicial. Estamos hablando de persecución judicial. Es un caso sumamente grave. Fue denunciado ante la FLIP, ante las diferentes asociaciones de prensa internacional. No se le hizo caso porque él atacaba al establecimiento comunista en Colombia y desnudó sus verdades. Dijo, esto está pasando en mi país, debido a ello fue exiliado. En este momento Ricardo con su familia se encuentra fuera del país por persecución judicial. Y lo más grave aún, ¿cuántos procesos por FARC política hay en Colombia en este momento? ¿Cuántos están cursando? ¿Cuántos están en proceso de investigación? Doy la respuesta inmediata. 0 procesos, 0 investigaciones, 0 judicializaciones. No hay un solo proceso en Colombia. Comunidad internacional, esto es sumamente grave. Si la justicia está sesgada, sus juicios están viciados de valor. Como colombiano, como Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla, nos sentimos perseguidos judicialmente por este gobierno de Juan Manuel Santos. Ahí tienen dos claros ejemplos, doctor Fernando. Sí, por supuesto, y bueno, muy bien traído el tema en este momento, mi querido doctor Gustavo, por supuesto. El periodista Ricardo Puentes Melo es víctima de una persecución judicial en el entendido, y quiero que ustedes entiendan, por favor, que en Colombia se está aplicando el sistema chavista de la dominación del poder y de la concentración total del poder. Chávez en Venezuela les enseñaron el camino para acceder por vías democráticas y luego consolidar las ramas del poder público en un solo centro de poder en el presidente de la República y en su séquito. En Colombia, en este momento es preocupante ver cómo la rama judicial, el aparato de investigación del delito, el fiscal general de la Nación, increíblemente que tiene la misión constitucional de perseguir y denunciar a los criminales, anda en los medios de comunicación promoviendo y a nivel internacional el proceso de las FARC en Cuba, promoviendo el perdón de los crímenes del fiscal general. Entonces nosotros como víctimas pues no tenemos ante quién acudir como órgano investigador de los crímenes, pidiéndole que por favor adelante las investigaciones y impute y señale a los autores, a las FARC como autores de los crímenes que denunciamos, porque el fiscal está haciendo política con el proceso de paz a favor de las FARC. Eso es vergonzoso. Ahora, él tuvo una militancia de joven en las juventudes comunistas y parece que siguió militando en eso, lo que lo debería haber impedido para haber sido fiscal en Colombia en medio de un conflicto donde la Constitución le ordena investigar los crímenes de las FARC también. Pero lo grave es que el aparato judicial de Colombia entró a formar parte del Ejecutivo.
Y entonces el presidente se dedicó a consolidar cortes, a consolidar fiscalía, a consolidar contraloría, están que sacan al procurador, que es el último elemento que queda para consolidar todo el Estado. De manera que esto es grave aquí en Colombia, que hay una falsa democracia, que hay un falso Estado de Derecho. Por eso el periodista Ricardo Puentes tiene que irse del país huyendo, porque hoy en día cualquier investigación judicial puede terminar en la cárcel de cualquier colombiano. Claro, cualquier colombiano que sea opositor al régimen, que sea opositor al proceso de comunización de Colombia, ¿no es cierto? Exacto, clarito, clarito. Una gran democracia funcionando en Colombia. Y un gran poder judicial totalmente independiente. Sí. Eso es lo que tiene, por ejemplo, en la cárcel a muchos militares. En este momento muchos militares han sido perseguidos también por la justicia colombiana desde hace unos años en una acción sistemática que vulnera todas las garantías judiciales del militar. Cuando el militar le abre una investigación, lo citan a una indagatoria, inmediatamente después de la indagatoria le resuelven la situación jurídica, metiéndolo a la cárcel, teniéndolo preso 1 o 2 años en una supuesta investigación, y luego con o sin pruebas, óiganme bien, le cierran la investigación y lo tiran a juicio para que dure otros 2 o 3 años a ver si allá logra convencer al juez de su inocencia. Esto es aberrante. Mire, yo soy defensor jurídico de varios militares, tengo el honor y el orgullo de litigar defendiendo militares perseguidos que están presos, y para mí como civil que soy es absolutamente asqueroso ver el comportamiento de muchos operadores de justicia que actúan contra derecho, contra las pruebas, pero sencillamente tienen una militancia antimilitarista impresionante, y en donde se dedican solo, óiganme bien, a encarcelar militares porque parece que son evaluados de esa manera. Entre más militares tengan presos, parece que más cotizado se vuelve el operador judicial en Colombia. Fernando, Gustavo, ¿alguno de ustedes tiene una cifra aproximada de la cantidad de militares que hay presos, militares, policías, sí, presos políticos en Colombia? Sí, Gustavo me preguntaba, mire, más o menos están presos alrededor de unos 3.000, pero están involucrados en procesos más de 17.000. De manera que esto, y va creciendo, ¿no? Va creciendo, porque la Fiscalía pues ha creado un poco más de grupos de trabajo para hacer contexto regional y lograr involucrar brigadas enteras para dictarles la detención a generales y a los altos oficiales de las brigadas. Roberto. Sí, esto se encuadra en el nuevo concepto de guerra que hay hoy por hoy, ¿no? Que es el concepto de guerra irrestricta. Todo vale, todo sirve, acá no hay ética, no hay moral, no hay nada, ¿verdad? Y tenemos que partir de la base de que toda guerra revolucionaria es legítima y toda guerra contrarrevolucionaria es ilegítima. Entonces aquel que es contrarrevolucionario ya de por sí es un delincuente. Ellos parten de esa base, así, no razonan de otra manera. Y por eso ellos están autorizados a poner bombas, asesinar, secuestrar, robar, etcétera. Y las fuerzas del orden son los que tienen que dejarse matar, masacrar, ir presos, etcétera. Desgraciadamente. Roberto, sí. Roberto, estás hablando exclusivamente de la famosa combinación de todas las formas de lucha, claro, mediante la cual esos dirigentes del Partido Comunista Colombiano encubrieron una estrategia sucia, perversa, claro, mediante las armas, la subversión, la acción política clandestina y la acción abierta, al utilizar la propaganda y el espionaje, la acción parlamentaria y el terrorismo. Iván Márquez fue congresista colombiano. Mediante la desinformación y la información dirigida. Queridos oyentes, miren ustedes que jamás mencionan la palabra violencia. Ellos nunca mencionan la palabra armada.
ni la palabra intimidación. Es un lenguaje propio de víboras mediante el cual ocultan sus intenciones y combinan todas las formas de lucha. Lógicamente, el Partido Comunista Colombiano desea atribuirse la paternidad de esa teoría. No, esa teoría, como bien lo explicaba el doctor Fernando Vargas Kenva, viene desde Joseph Stalin en 1925, acuñó esa famosa frase, pero en realidad fue Andrei Ivanov, un delfín terrible que tenía en esa época, se inventó la teoría, la desarrolló atendiendo a las 21 condiciones de la Internacional Comunista, que exigía la combinación de la actividad legal e ilegal. ¿Ves? Lo que tú acabas de describir, Roberto, es combinación de todas las formas de lucha, muy palpable en la actualidad. Sí, es así, es una realidad palpable, la vemos a diario, en los lugares aún donde no hay lucha armada. Ellos lo hacen todo con la mentalidad que están en guerra. Y como están en guerra, todo vale, no hay problema. Son así. Y que se contrapone a la mentalidad de Occidente, ¿verdad? Que no es una mentalidad guerrerista, es una mentalidad pacifista. Ese es el gran problema. Permítame acotarles algo importante. Adelante, Fernando. La combinación de las formas de lucha es un principio comunista, no se les olvide. Eso es axiomático, axiológico. Lenin decía que el marxismo se diferencia o se distingue, acuérdense, de las formas primitivas del socialismo, en que no liga el movimiento a una sola forma determinada de lucha. Dice Lenin, el marxismo admite las diversas formas de lucha, las más diversas. En ese sentido, acordémonos que en el Brasil, después de la caída del presidente Goulart en el 64, Prestes decía en el 64, en el cuarto Congreso del Partido Comunista Brasileño, decía sobre las acciones a seguir en el campo, decía utilizar las más variadas formas de lucha entre los campesinos. Todas las formas de lucha son buenas, justas y necesarias. En Venezuela el Partido Comunista declaraba que la lucha armada puede y debe ser combinada con las otras formas de lucha legal. De manera que en Colombia es Gilberto Vieira, que fue durante 50 años secretario del Partido Comunista, el que en una de las clásicas entrevistas con Marta Hanecker, creo, dice que la combinación de todas las formas de lucha es para nosotros, o sea, para el Partido Comunista, el principio leninista aplicado a la realidad colombiana, decía Gilberto Vieira. De manera que gracias a este principio comunista tenemos una caja de Pandora terrorista en Colombia, y la hemos tenido en América Latina, en donde la combinación de las formas de lucha se llevan, o sea, un guerrillero es un guerrillero y es el hombre que mata gente en el campo, y es el hombre que pone bombas en los puentes y en las carreteras de Colombia, destruye escuelas y mata campesinos. Pero en la combinación de las formas de lucha hay unos cuadros políticos que pueden ser senadores, congresistas, profesores, periodistas, presidentes, magistrados, el tendero del lado. O sea, es una combinación de todas las formas de lucha, la legal y la ilegal, en donde el objetivo es uno solo, y es la toma del poder, por supuesto, no por las guerrillas, porque aquí nos han metido un cuentazo en los últimos años diciéndonos que las FARC tienen, y por eso están negociando con las FARC, merced a esa mentira que le montaron los colombianos, diciendo que el objetivo de las FARC es la toma del poder. Ellos, por supuesto, lo repiten en cada declaración. Eso no es cierto. Lenin y los creadores de las guerrillas comunistas en el mundo jamás el brazo armado tenía como finalidad la toma del poder. En cambio, su sector de combinación de formas de lucha, sus cuadros políticos sí son los que acceden al poder. O sea, de la negociación de La Habana, olvídense ustedes que estos bandidos de La Habana van a ser ministros de educación. Eso es un error, como el que llegó a pensar que Tiro Fijo iba a ser ministro de Obras Públicas en Colombia, o que Jojo iba a ser ministro de Salud. No, aquí hay cuadros que están combinando formas de lucha, cuadros que llevan años trabajando en esto y que además nadie duda de ellos porque han militado en partidos tradicionales distintos al Partido Comunista. De manera que esta combinación de las diversas formas de lucha es lo que hace que este tipo de guerra irregular, de este tipo de guerra simétrica y subversiva, sea tan complicada para las fuerzas militares.
Fernando, perdón, Jorge. Adelante, Gustavo. Voy a citar textualmente una frase dicha en 1916 por Vladimir Ilich Lenin, y por favor, oyentes, presten bastante atención a la parte final de la frase. Cito: seríamos muy malos revolucionarios si en la gran guerra emancipadora del proletariado por el socialismo no supiéramos aprovecharnos de todo movimiento popular contra las calamidades particulares del imperialismo, en favor de la agravación y amplificación de la crisis. Cierro comillas. Reitero, en favor de la agravación y amplificación de la crisis. Es decir, cuando un Estado, al cual ellos llaman imperio, atraviese dificultades, aprovechemos, sembremos el caos, el desorden, y ustedes como proletariados serán nuestros luchadores. Pero allí está oculta la élite, a la que hacía referencia el doctor Fernando Vargas. La élite que en Colombia ya tenemos una cabeza visible que se llama Enrique Santos Calderón, hermano del actual presidente de la República. Lo digo con nombre propio y sin ningún temor, porque ya es conocido como el social bacán de Colombia. ¿Qué es un social bacán en Colombia? Medio de whisky, placeres mundanos, sibaritas. Vamos a hacer la revolución en Colombia con la FARC, con el M-19. Ha sido su papel en toda la historia y siempre lo ha hecho en Colombia. Entonces miren que desde 1916 Lenin ya está dando las directrices para que esa élite supérsite se tomara el poder. Bien lo dice mi doctor Fernando Vargas. Nunca la guerrilla se va a tomar el poder. Quienes están por encima de él, de ellos ocultos, son quienes van a tomar el poder. Sí, acuérdense que también decía Lenin que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Exactamente. Sí, ellos son los maestros de la estrategia. La guerra revolucionaria comunista es una guerra inclemente, permanente, cruda, sanguinaria, pero también son maestros de la falsa paz, son maestros del engaño. Ellos, sus pensadores, sus cuadros políticos han producido unas clases de hipocresía impresionantes. Ellos definiendo lo que es una maniobra estratégica, por ejemplo, los comunistas rusos declaraban que decían que mientras fingimos amistad hacia un enemigo, lo que estamos haciendo es tener oportunidades mejores de perspectiva de aniquilarlo en el momento conveniente. Claro. Es decir, estamos ante un enemigo, les recuerdo, que asesinó más de 100 millones de personas en la Unión Soviética y en China y pasó impune por la humanidad. 100 millones de personas que a ojos de Occidente fueron aniquilados de hambre o fusilados, y la humanidad no fue capaz de levantarse contra eso. Es a los ojos de las democracias que estos crímenes atroces masivos han ocurrido. De manera que en América Latina, y yo lo repito, en Venezuela, en este momento López creo que está falleciendo, está muriendo preso. Pero es que esa será la suerte, y perdónenme la crudeza de mis palabras, porque lo digo con el dolor más grande por el pueblo venezolano, pero esa será la suerte que corre el pueblo venezolano. O sea, para derrotar esta tiranía castrista, comunista que se tomó Venezuela con Chávez y que ahora está con Maduro, y toda esa cúpula corrupta de las Fuerzas Armadas venezolanas que está apoyando este tipo de revolución y de saqueo de Venezuela, porque saquearon toda Venezuela. Y los que crean que eso va a ser barato están totalmente equivocados. Si Estados Unidos no se decide a hacerle un bloqueo al gobierno venezolano, a entrar decididamente a ayudar en la solución democrática del asunto de Venezuela, y que yo lo dudo mucho que se decida hacerlo durante los gobiernos de Obama, indudablemente que el pueblo venezolano nunca conocerá en los próximos años la libertad. En los otros días decíamos algo que Gustavo se debe acordar muy bien, que siempre nos dijo un común amigo de Gustavo y mío, un exiliado cubano, Héctor Avalli. Ajá, correcto. No hay dictadura que salga con marchas, sí, claro. No hay dictaduras que salgan con votos, solo salen con bala.
Sí. ¿Lo recuerdas, Gustavo? Perfectamente. Recuerdo cuando Héctor nos reiteraba la frase, y es cierta, es una verdad de apuño. Las únicas dictaduras, por llamarlas de alguna manera, aceptarlas, que le llamen así, que paradójicamente entregan el gobierno cuando las cuestionan y cuando no quieren causar ningún inconveniente al país, son las llamadas dictaduras de derecha. Vean ustedes cómo Pinochet entregó el poder, vean cómo Exacto. Franco entrega el poder en España. Es decir, en Uruguay ocurre lo mismo. Es decir, Gran verdad. ellos sí entregan el poder para que la democracia se reforme y hagan lo que quieran, pero la izquierda jamás entrega el poder por las vías pacíficas. Exactamente, es así. Sí, es una constante histórica, ¿no? Sí, señor. No cabe la duda. Y como tú decías, Estados Unidos no va a hacer nada. Sí. Estados Unidos no es ni buen amigo ni buen aliado. No, buena. Desgraciadamente, funciona solamente en base a sus propios intereses, nada más. Sí, todo lo contrario, ¿no? Estados Unidos históricamente ha demostrado ser pésimo aliado. Sí. A los aliados de Estados Unidos les ha ido muy mal, siempre los traicionan. Eso parece ser una constante histórica en los Estados Unidos. En cambio, se mueren por enamorar al enemigo. Sí. Es algo sorprendente en ellos, ¿no? No, es algo que algún día merecerá algún estudio muy detallado, ¿no? Sí, por ejemplo, mientras Venezuela le siga vendiendo gasolina por debajo del precio interno de los Estados Unidos en épocas de invierno a Estados Unidos, yo dudo mucho que Estados Unidos vaya a tratar de colaborar con el cambio del régimen de la dictadura y de la tiranía en Venezuela, ¿no? Es que mientras en realidad el sistema chavista que se toma Venezuela en este momento, pues no sé, yo los invito a que me corrijan. ¿En qué momento el sistema chavista, aparte de lo lenguaraz que era Chávez, igual que lo es Maduro contra el imperio norteamericano, en realidad no ha tocado ningún interés económico de Estados Unidos? Totalmente de acuerdo. Y en eso Estados Unidos sí ha sido muy práctico. Lo que no se meta con sus intereses no los toca ellos tampoco. Claro. No. Siempre ha sido así. No le importa quién gobierne con tal que le respete sus intereses. Ya estamos cerca de cerrar. Yo lo que quisiera es que Fernando hablara un poco sobre el libro, el famoso libro, que dentro de pocos días tendremos el placer de leer. Gracias, Jorge, muy amable. Y gracias por esta oportunidad a todos ustedes, que son conductores de este programa. Miren, este libro es un esfuerzo de 3 años de investigación que hemos hecho, doctor Gustavo, usted lo sabe muy bien, con unos historiadores que nos han acompañado, historiadores muy jóvenes, muy inquietos, buscando el origen del conflicto colombiano, porque como aquí nos dijeron, y las FARC se han dedicado a vender el texto y la proclama, y el gobierno también, y las universidades y los medios de comunicación, que todo comenzó por un problema de tierras y que simplemente los campesinos reclamaron tierras y el ejército llegó y los bombardeó, y entonces las FARC se armaron y ahí comenzó toda la guerra colombiana en 1964 y 66 en Marquetalia. Eso no es cierto, eso es absolutamente falso. Este libro va a romper con ese mito y este libro va a servir, es nuestro objetivo, es que este libro que narra y que descubre y que devela y que muestra con pruebas y con publicaciones de la época y con testimonios de la época y con testimonios de los mismos miembros del Partido Comunista de la época, que las FARC no tienen nada que ver ni con los campesinos, porque como les decía yo, en La Habana no hay ni siquiera un campesino o vocero de las FARC, ni nadie que haya echado saón o haya trabajado en la tierra como agricultor. Ni las FARC tienen que ver con el campo, ni son voceros de campesinos, ni mucho menos las FARC provienen de ningún sector pobre del país, porque la pobreza no podría permitir que se armara un grupo de estas dimensiones. De manera que las FARC representan
muy claramente intereses del Partido Comunista en sus orígenes, en su evolución, en su desarrollo y actualmente también. O sea, las FARC son un brazo armado de un partido que los creó en asocio con un sector del Partido Liberal, oígaseme muy bien eso, que también está documentado. Entonces este libro, que se llama El verdadero origen de las FARC, busca aportar para el debate de la Comisión de la Verdad que se piensa establecer muy próximamente, pero a la cual tampoco nos deja permitir participar el gobierno nacional de Colombia, el gobierno del presidente Santos, de manera que por eso lanzamos un libro por fuera, con un esfuerzo económico duro para nosotros, porque la única fundación de víctimas en Colombia que nunca ha tenido apoyo estatal es esta, quiero que lo sepan, es la nuestra. Nosotros nunca hemos contado con un apoyo estatal, como las demás asociaciones y ONGs de Colombia. Nosotros somos defensores de los derechos humanos. Capaz que no te registraste bien, Fernando. Por supuesto. No llenaste todos los papeles. Es la combinación de las diversas formas de lucha contra nosotros. Hay días en que nos dan bala y hay días en que dicen, hombre, si le hacemos otro atentado, pues ya ni siquiera estoy saliendo a la calle, entonces matémoslo de hambre. O sea, cortémosle todas sus fuentes económicas a esa organización, fuentes económicas que de por sí pues nunca han sido del Estado. Recientemente, quiero que sepan algo, un periodista muy famoso que posa de judío con un falso apellido judío, que es Daniel Coronel, que es un periodista del régimen que tuvo negocios con narcotraficantes como Perafán y toda esta cosa. Paradójicamente es un tipo que se le dedica las columnas solo a Uribe y al uribismo. Decidió dedicarme a una columna en una de las revistas más prestigiosas de Colombia, que es del Sistema Liberal, que es una revista precisamente de ese sector liberal comunista, dirigido por uno de los sobrinos del presidente Santos. Y dueña esa revista, el dueño es uno de los grandes multimillonarios de Colombia. El asunto es que me dedica una columna a mí hace un año y medio, en donde me tacha la fundación de ser una fundación de papel, porque pues él va a la Cámara de Comercio y saca una copia de nuestros estatutos y nuestras cosas, demostrando que somos una organización legal, pero donde dice que es una pinche organización sostenida solo con dineros de mi familia, cosa que es cierta, porque es que en Colombia el que le aporte un peso a nuestra organización, quedó claro en la década del 90 cuando la creamos, era objetivo militar de las FARC, el empresario que lo hiciera. Entonces en Colombia, por ejemplo, yo conozco empresarios que financian las campañas del Partido Comunista, grandes empresarios, pensando que con eso compran tiempo, ¿no es cierto?, a sus cabezas. Y cuando vamos nosotros a pedirle un apoyito, nos lo niegan por temor, nos lo expresan en privado. Hombre, que llegan a saber, me toca declarar este dinero a la DIAN, al Departamento del Tesoro en Colombia, y entonces la FARC se van a enterar y van a atentar contra nuestra empresa y nuestras cosas. De manera que hemos sufrido una persecución terrible, pero este periodista quiso enlodar el esfuerzo nuestro por el hecho de que nosotros, mis hermanos y yo, que fuimos expropiados de nuestras fincas heredadas porque nos quitaron las fincas, entre el Estado y el gobierno nos quitaron las fincas. Otro día les cuento cómo es este episodio negro en Colombia contra nuestra familia. Y ahora, y entonces, después del asesinato de media junta directiva y la otra media junta asilada, entonces decido pedirle a mis amigos, a mis hermanos, el apoyo, y entre todos sostenemos la fundación para poder pagar una oficina, poder pagar unos costos, poder pagar unas cosas, y entonces este señor cree que con eso nos deslegitima. Imagínense ustedes el tipo de canalla y el nivel de canalla de este tipo, en donde trata de legitimar 22 años de lucha y de vocerías por las víctimas del comunismo en Colombia, queriendo decir que es una fundación que, como no está alimentada por las grandes empresas ni alimentada por el gran poder burocrático del gobierno, entonces no vale la pena porque la alimenta una familia que ha sido casi exterminada como es la mía. Vean ustedes hasta dónde llega esta persecución. Exacto. Dime una cosa, Fernando. El libro se va a presentar en Colombia ahora a fin de mes. ¿Tú tienes o tienen algo pensado para el resto de América? Porque es un libro que no solamente trata el tema de la FARC, trata el tema de la guerrilla en toda América, ¿verdad? Este primer libro
hace unos pincelados de una introducción llamando la atención al lector del otro libro grande, macro, sobre el origen de las guerrillas en América Latina, las guerrillas comunistas. Pero este primer libro va encaminado directamente a develar toda esa historiografía oculta de las FARC, de sus orígenes en la década del 40, en la década del 20, los primeros brazos armados del Partido Comunista en Colombia, lo que ocurría a la par. Lo narramos muy brevemente diciéndole al lector, mire, mientras en Colombia en el año 30, en el 28 ocurrían las bananeras, en Chile ocurría tal cosa, en Argentina tal otra movilización, en México tal cosa, por favor, en el libro que sale posteriormente, el tema está totalmente ampliado. Entonces, hacemos una introduccióncita a ciertos temas, pero este libro fundamentalmente habla de las FARC, del Partido Comunista, de sus orígenes dentro del núcleo comunista colombiano y todos sus nombres y relaciones que tuvo en aquel entonces. Ese libro para nosotros es sumamente importante que ustedes tengan acceso en los diferentes países de América Latina porque las FARC tienen presencia, sus cuadros criminales en todos los países de América Latina y están hermanados con todos los países comunistas de América Latina, seguramente. De manera que ese libro sí queremos hacerle, si no, pues obvio, no le vamos a hacer un lanzamiento en cada país, que sería un sueño, porque ese sueño lo tenemos preparado y programado y queremos que nos ayuden ustedes, por favor, para el siguiente libro, que es el libro macro de América Latina y de la historia de los movimientos guerrilleros comunistas en América Latina. De manera que este libro va sobre Colombia, pero sí queremos, ¿cierto, doctor Gustavo? Que ustedes por favor nos ayuden a colocar algunos libros allá en sus respectivos países para los amigos que quieran adquirirlos. Perfecto. ¿Y Roberto? Sí, no, Roberto. Estaba escuchando. Va a ser muy interesante el lanzamiento de ese segundo libro. De repente podemos conseguir algunos apoyos para hacer el esfuerzo. Tenemos un tiempo para movernos, algún apoyo se puede conseguir. Aquí estamos, pensamos invitar a las delegaciones diplomáticas con representación en Colombia para que conozcan el libro, una exposición, un acto que no dure más de 30 minutos, periodistas, amigos, organizaciones afines, y a ver si logramos hacer alguna transmisión de pronto por este medio, por internet, en directo, para que se escuche pues nuestras intervenciones y algo muy breve, ¿no es cierto? Pero queremos hacerlo y estamos haciendo todos los esfuerzos para lograr hacer, porque por supuesto nos toca contratar un salón, hacer las invitaciones, etcétera, etcétera, pero esto ya está decidido, ya el libro está en talleres, Dios mediante sale a final de mes. La radio está a tu entera disposición. Muchas gracias, Jorgito, muy gentil. Podemos ver la forma con Gustavo de transmitir la presentación en directo. Estaremos con Gustavo después lo coordinamos tranquilamente en los próximos días. Sí, podría ser vía Skype. El lanzamiento finales de este mes, doctor Fernando, en Bogotá, ¿cierto? En la capital. Sí, vamos a hacerlo en Bogotá, aunque ya tenemos invitaciones de otras ciudades, como tú decías ahora, ¿cierto? Cali, Manizales, organizamos sí, la de Medellín. Medellín, por supuesto. Y vamos a llevar el libro a esas ciudades para que algunos amigos sean los encargados de distribuirlo y hacer las ventas respectivas. No, con esto no buscamos enriquecernos, nunca lo hemos buscado, entre otras cosas. Simplemente buscamos recuperar los costos y que el libro se pueda masificar, ¿no es cierto? Claro. Exacto. Perfecto. Bueno, Gustavo, tu mensaje final para nuestra audiencia. Estimados escuchas, este libro del doctor Fernando Vargas Kemba, El verdadero origen de la FARC, les va a develar muchos de los secretos y muchas de las cosas ignoradas adrede que suceden con la guerrilla colombiana y con el Partido Comunista. Por favor, amen la lectura, amen aprender. Leer es crecer cada día más. Aprovechen esta oportunidad de un protagonista de primera mano con el Comité de Víctimas de la Guerrilla y compremos el libro, adquiramos el libro, porque si no lo hacemos vamos a continuar engañados como hasta ahora los tienen ustedes, no solo en los colegios, en bachillerato, también en las universidades. Para todos los oyentes va el mismo consejo. Muchas gracias por la sintonía
Y muchas gracias por el doctor Fernando Vargas Kemba hacer presencia esta noche con nosotros. Gracias, Fernando. Compartimos todo lo que tú has dicho. Fernando, los micrófonos son tuyos. Jorge, muchas gracias, señor coronel, muchas gracias, Alicia, muchas gracias, mi querido doctor Gustavo, mi compañero de luchas aquí en Colombia, por este acompañamiento, y muy gracias a ustedes por este espacio, y mi respeto profundo a todos los oyentes, y bueno, no me queda más que decirles que la única manera para que en Colombia haya seguridad de no repetición de estos actos criminales, de estos grupos de guerrilleros comunistas, la única manera que haya repetición es con verdad histórica. Por eso nuestro esfuerzo de este libro es decirle a América Latina, mire, en Colombia, como en muchos países de América Latina, el Partido Comunista creó estos grupos armados. Ahora, en el proceso de paz, el Partido Comunista no está sentado en la mesa de negociación, no le ha pedido perdón a Colombia y no se ha comprometido ante el mundo para no volver a crear ningún grupo armado de esta clase. De manera que mientras el Partido Comunista no esté involucrado en este proceso, en este falso proceso de paz que se surte en La Habana, seguramente que habrá repetición y habrá nuevos grupos. Les agradezco a ustedes, Dios los bendiga, muchísimas gracias por su apoyo, Jorge, muchas gracias a ustedes, y bueno, mi saludo solidario, como dice el coronel, a todos los presos militares de América Latina. Los agradecidos somos nosotros. La mejor recomendación que yo les puedo dar para adquirir y leer el libro de la FARC, su verdadero origen, es: todo pueblo que ignora su pasado está condenado a repetirlo. Sepan la realidad de la FARC, sepan quién las creó, sepan el verdadero origen y para qué fueron creadas. Roberto. Bueno, muchas gracias, doctor Vargas. Un placer, Gustavo, haber compartido contigo. Alicia, muchísimas gracias. Jorge, un abrazo. Y para despedirme, como siempre, a nuestros presos políticos, civiles, policías, fuerzas de seguridad, de orden, carabineros, todos, absolutamente todos, y militares, un abrazo grande, afectuoso y caluroso. Seguimos en la lucha y seguimos en contacto. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, Roberto. Muchas gracias, doctor Fernando Vargas. Gustavo, un gran abrazo, hermano. Gracias por estar siempre en la radio. Fuerte abrazo desde Colombia para todos ustedes, mi coronel Roberto, Jorge, Alicia, muy amables. Hoy, como siempre, al cerrar nuestro programa, yo personalmente les mando un fuerte abrazo a mis amigos y camaradas presos en Uruguay, Argentina y Chile. Muy especialmente a todos los presos políticos en la Argentina, mucha fuerza, ya que el próximo domingo es el Día del Padre en la Argentina. Es un día que todos los que tenemos la dicha de ser padre y los que tienen además la dicha de tener a su padre vivo, desearían pasarlo en familia. A todos los presos políticos de América, esta es su voz. Son los micrófonos que lucharán siempre y pelearán siempre por la libertad de todos. El próximo jueves estará con nosotros un amigo, alguien que peleó y luchó y sigue luchando por la libertad de Ecuador, el ex diputado ecuatoriano, el doctor Fernando Balda, el preso político de Correa,
con quien conversaremos sobre la situación actual en Ecuador. Hoy, el jueves próximo y como siempre, todos los países de América, hoy fue Colombia, el jueves que viene será Ecuador, 2 jueves atrás fue Argentina, todos los países de América tienen su espacio, sus micrófonos en Radio TPC, Radio Todo por Chile, la voz de los que no tienen voz. Buenas noches América, buenas noches mundo. Hasta el jueves próximo. Un gran abrazo a todos.